Ok. Le hace una pregunta. Otra interesante pregunta. Mire, yo entiendo que independientemente de la situación que estamos viviendo, por eso decía, hay estudiantes que usted tiene la idea de lo que alcanzaron y lo que pueden alcanzar. Yo creo que con ese 70% hay estudiantes que usted sabe que no tienen las condiciones para promover. Aunque vuelvo y hablo de las antinomias de la educación. Aunque nos manden indirectamente a que se promuevan todos, yo entiendo que muchos de esos que tienen esos indicadores, el 70% que trabajo, no deberían promover. Pero es una opinión que yo doy. Usted sabe que la estructura educativa a nivel estatal está por encima de una opinión que yo esté dando. Pero entiendo que no. Mire, me gustó mucho la pregunta que hace el profesor Francisco. Yo entiendo que sí. Precisamente, profe Fran, esa es otra de las antinomias o contradicciones que tiene la educación. Es que se debe también desde la escuela, incluso lo he hablado con nuestro querido director y Marisol, buscar la forma de que se le enseñen herramientas, porque ese otro divorcio, vuelvo y le digo, muy buena la pregunta que hace el profe Fran. Hablamos de una educación y una sociedad virtual, y se entiende que la educación tiene que ser responsable de eso, pero entonces tiene que salir desde la escuela también, parte de eso. Excelente, muy buena pregunta, Fran. La escuela tiene que hacerse responsable a eso, para que esos educandos que sean egresados de la institución lleven nociones, porque hablamos del manejo tecnológico, pero no se maneja necesariamente de una forma adecuada la tecnología o se le dé el uso que se quiere en este aspecto educativo. Por eso incluso estamos pasando algunos inconvenientes, porque se entiende que todo el que utiliza una herramienta tecnológica se dice que sabe, incluso que sabe más que el maestro. Y vemos que no siempre es así. ¿Otra pregunta? Bien. Una aclaración. Exactamente. Sí. Muy buena aclaración esa que hace Elvis. Y eso es lo que estamos incluso tratando. Es que, mire, he mencionado la palabra antinomia desde que comenzamos. Desde que comenzamos. Compañeros, y es bueno que ustedes sepan que así ha sido la educación dominicana, totalmente en muchos escenarios contradictorios. Miren ustedes lo que es, por ejemplo, la pedagogía negra, de esta educación militarizada, cuando en una época los gobiernos quizás tienen una tendencia autoritaria, después vemos cómo la cambian de autoritaria a liberal, vemos cómo la promueven de una forma individual, como es el caso ahora. Luego dicen que para aprender tiene que ser en socialización. Entonces, son muchas las contradicciones que vemos en el proceso educativo. Mire lo que dice Frank, que es cierto. Incluso encontramos estudiantes que no saben manejar ni siquiera Word. Entonces, por eso me anexo la interrogante que él hacía, que desde la escuela se tiene que trabajar con eso, pero no solamente con los maestros, sino en sentido general. Bueno, esa pregunta que hacen, que si el ministerio tendría que modificar el diseño curricular. Miren, vuelvo y tomo de las manos la frase que dije, cada hombre en su época. No podemos tener una sociedad con características diferentes a cuando se hizo un diseño curricular. Obviamente, no es que se modifique todo, pero si la sociedad se va transformando, sufre alguna morfosis, entonces de igual manera, no solamente educación, pero todas las instituciones tienen que hacer transformaciones. Y en este caso que nos atañe, educación, por supuesto, tiene que hacer transformaciones. Porque por eso decía que a veces va la educación por un lado y la sociedad va por el otro. ¿Otra interrogante? Mientras llega otra interrogante, quiero rescatar algo. Este tipo de educación, como se está brindando, es positiva, colabora, actualiza a los integrantes que trabajan en el proceso educativo. Ahora bien, lo que yo entiendo es que no se debe de pensar que eso en lo absoluto es totalmente el proceso educativo.
Y mire, estoy de acuerdo con algo que dice la profe Marisol. Debemos de adaptarnos a los cambios y tiene que ser así. No obstante, entiendo que, estando de acuerdo con la profe, los cambios que se dan de una forma abrupta y violenta no son cambios. O sea, sí se tiene que dar el cambio y debemos de adaptarnos a bombardear ese tipo de educación. Lo que siempre he dicho, que entender que esa es sinónimo de proceso educativo, ahí es que está la disyuntiva que yo critico. Es algo que sí debemos de utilizar, de hecho yo lo utilizo, y debemos de adaptarnos, pero adaptarse de una forma abrupta y violenta por un asunto mediático, ahí es que está la cuestionante que yo hago. Y nos hace una pregunta que también me parece interesante. Bueno, en el caso de los estudiantes de sexto, si es con relación a que se lleven a darle las pruebas nacionales, como dije, yo no estoy de acuerdo con eso, porque notamos que están mandando a que sean flexibles, que promuevan otros, entonces a esto lo quieren llevar, ¿verdad? Precisamente a lo que se está criticando, que haya tantas personas juntas. Entonces, así como se promovió a uno, entiendo que ellos también deberían ser tomados en cuenta en esa medida. Miren, que hace Ken acá, que muchas personas no están de acuerdo con ese método. Mire, como hemos dicho, esto es un proceso y los procesos se toman tiempo. Y aunque aquí se está vendiendo como algo general, para muchas personas eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo. Y como le dije, en eso que nos brindan como algo nuevo y novedoso, y no necesariamente es la representación de la educación en sí como ciencia. Entonces quizá por eso que muchas personas no confían mucho en ese método. No obstante digo, aunque parezca una contradicción, ese método tiene más cosas positivas que negativas. ¿Otra pregunta? Exacto, Frank. Y Elvis, de acuerdo con usted, también me han hecho ese comentario. Y estamos hablando de una de educación digital. Debe de empezar desde la escuela. O sea, es lo lógico, es lo entendible, es lo que nos dice el sentido común. Porque aunque la educación, ¿verdad?, la formación de nuestro estudiante, quizás no representa el 100% de la población dominicana, pero sí representa un gran por ciento. Y es un sistema que a medida que se vayan instruyendo, al fin de cuentas tendremos una sociedad que tenga conciencia de eso. Pero lo bombardeamos sin una plataforma creada desde el punto de vista cognitivo para manejar eso. ¿Otra pregunta? Bueno, continuando con las ventajas que nos ofrece este sistema, como he dicho hace un momento, entiendo que ofrece beneficios porque también usted se puede actualizar. Usted tiene que crear responsabilidad, usted tiene que investigar. O sea, es un asunto de responsabilidad. Lo único que muchas veces usted tiene que tener cuidado para que no se distraiga, para que usted no esté plagiando quizá otras informaciones, porque es una responsabilidad suya. Pero en el momento que estamos, creo que es una herramienta muy, pero muy útil. Mire, esa pregunta que hace nuevamente Francisco, y también veo que Elvis hace otra pregunta. Un comentario más bien hace Elvis. Y recuerde usted que hay algo que se llama Estado. Y el Estado no es más que el conjunto de instituciones. Entonces, el ministerio es una institución controlada por el Estado. Y el Estado está manejado desde el punto de vista político. Con relación a la de Fran, como hemos dicho en otro momento, entiendo que es una herramienta que en el momento
puede ofrecer algunos indicadores que permitan que usted pueda evaluar. O sea, pero no le puede decir eso a usted que ofrece una evaluación genuina, objetiva un 100%, pero al menos nos da algunos indicadores que pueden colaborar con la evaluación que usted vaya a hacer. Otra pregunta, a ver, maestro. Bueno, como le estaba citando, este tipo de educación y learning o educación, aprendizaje electrónico, es eficaz no solamente por la situación que estemos viviendo, es un sistema de aprendizaje que independientemente de esto tiene resultados positivos. Lo único que insisto en algo es que, como decía la profe Marisol, que estoy de acuerdo con usted, profe, uno tiene que innovar, uno tiene que adaptarse. Lo único que entiendo es que para que eso se dé, y tiene que ser así, deben de haber una serie de pilares o herramientas que tengan raíces de formación, de preparación, de alguien que en ocasiones le dice a usted cómo se deben de hacer las cosas, y ese mismo alguien que le diga a usted cómo se debe de hacer las cosas, asimismo, cuando se habla de la formación de los maestros en sentido general y de la propia sociedad, en este caso los estudiantes, no volteen. En ese contexto explico eso. ¿Hay otra pregunta? Bueno, insisto en lo que estoy hablando. Es un sistema efectivo que sí tiene sus frutos positivos y que debemos de seguirlo trabajando. Independientemente de la situación que se esté viviendo, creo que ese sistema se debe de seguir manejando. Es un sistema que debemos cultivar, es un sistema que debemos, si se quiere, anclar en nuestras escuelas, independientemente de la política existente, me refiero a educativa, sí lo debemos de trabajar. Lo único que entiendo es que se debe de trabajar con conciencia, no por una situación de momento. No ver que ese sistema... Tú lo tumbaste. Ya ahora se cayó.